Hola chicos, buenos días. Hoy tenemos clase de Administración 2 y vamos a checar el tema de la fase de planeación. En la clase pasada habíamos empezado a definirla y hoy vamos a continuar con lo que son nuestras políticas. Aquí vamos a checar cuál acción debe tomarse, en qué momento y condiciones. Estas son algunas de las disyuntivas o preguntas que se presenta en cuanto a pensar algún agente de la organización al tener trato con lo que es su personal, proveedores, clientes o X grupo social, para actuar en conformidad con las condiciones que imperan en la institución de la empresa o de acuerdo con su cultura organizacional. Es necesario siempre auxiliarse con algún recurso, ya sea escrito o simplemente empleado por tradición. Y como definición, nuestras políticas, de acuerdo con George Terryson, una orientación verbal, escrita o implícita que se fija la frontera proporcionada por los límites y dirección general de la cual se desenvuelve una acción administrativa. Asimismo, Cons y Waring, por su parte, definen a las políticas como declaraciones o ideas generales que guían el pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Ahora, las características se consideran que las políticas van a seguir los siguientes puntos. El primero, las políticas se formulan con cierto grado de flexibilidad, es decir, que son elásticas y dinámicas y requieren una interpretación para usarse. La B es que las políticas pueden vaciarse de una disposición concreta convirtiéndose en lo que pueden ser normas. La C, las políticas son declaraciones generales para cumplir tres funciones. Nos van a inspirar, interpretar y suplir lo que son nuestras normas. También se formulan en los altos niveles. Las políticas son un instrumento de descentralización de la autoridad. Facilitan lo que es la agilización de la toma de decisiones. Y con las políticas departamentales se definen los límites de los sectores de la empresa a la vez que interrelacionan. A mayor número de políticas va a haber mayor eficiencia y definen siempre el área en el cual deben de tomarse las decisiones, pero no dan como tal la decisión y tienden a ser muy amplias y dejan lugar para un criterio. Asimismo, deben de ser consistentes. Ahora los programas, de acuerdo con Peter Drucker, la administración del tiempo va a ser importantísima en lo que es nuestra planeación y a menos que el tiempo se administre adecuadamente, nada que valga la pena será como tal logrado. El tiempo va a ser un recurso único ya que es invisible, indispensable, intangible, irreemplazable y por consiguiente invaluable y se encuentra distribuido equitativamente y uniformemente para poder aprovecharlo. Si se debe realizar algún trabajo importante, se debe de disponer de tiempo suficiente. Es necesario, antes de tomar cualquier iniciativa, establecer una cronología y la prioridad de cada una de las etapas o actividades que debemos de cubrir o realizar previamente a lo que es nuestro resultado final. La programación de actividades nos permite estudiar diversas alternativas y decidir el camino más rápido y económico para lograr un objetivo concreto. Como definición, Cons y Waring definen así lo que son los programas. Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y los elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción. Por lo general cuentan con un apoyo de presupuestos y también por su parte Terry y Franklin definen al programa como un plan amplio que incluye el uso futuro de diferentes recursos en un patrón integrado y que establece una secuencia de acciones requeridas y programas cronológicos para cada uno con el fin de alcanzar los objetivos estipulados. Ahora, las características de los programas como tal de trabajo van a ser las siguientes. Nuestro programa va a ser un plan de trabajo que debe de ser medido, definido cronológicamente. El programa suministra información e indica los estados de avance que vamos desarrollando, asimismo que es un instrumento de orden y aplicable a la división de trabajo. Nos ayuda a desarrollar un programa de trabajo que nos permite disminuir lo que van a ser nuestros costos y tiempos que sean perdidos en el proceso del mismo y aprovechando las holguras correspondientes.
El programa de trabajo va enlazado con los presupuestos del mismo, permitiendo así un análisis más concienzudo de nuestros recursos que estamos utilizando. Y el programa de trabajo define lo que son responsabilidades, evitando la duplicidad de esfuerzos o como tal de tareas. Asimismo, se define más en los niveles tácticos y operativos, ya que en estos se exigen experiencia, habilidades y estudios técnicos del mismo. Asimismo, coordinan las operaciones de los diversos departamentos dentro de una institución y siempre van a ser la base de nuestro control. Ahora, lo que son los procedimientos dentro de una organización van a ser muy importantes. Consideremos a los objetivos como lo que va a ser nuestra razón de la misma de la empresa y a los procedimientos como el medio para lograr esa misión. El procedimiento nos dice cómo hacer el trabajo, qué proceso usar, así como la información complementaria o observaciones necesarias del mismo. Los procedimientos están orientados hacia las tareas y en muchas ocasiones se menciona que para poder estandarizar el trabajo dentro de lo que es nuestra empresa es necesario elaborar un manual de procedimientos. De esta manera, lo que es nuestro subordinado o el empleado no tendrá que estar preguntando constantemente o, en el peor de los casos, inventar cómo tienen que hacer su trabajo. Asimismo, lo que son los manuales de procedimientos va a ser una guía importante de trabajo en la toma de decisiones. Y este tipo de documentos tiene lo que es una naturaleza como de instrucción o de instruir a lo que es nuestro empleado. Como definición, Víctor Lázaro lo define como una serie de funciones, pasos empleados para la dirección para que su labor o cualquier trabajo sea desempeñado con mayor eficiencia, efectividad y economía. Asimismo, el autor Munch Galindo y García Martínez nos dice que los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que debe de seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Y Agustín Reyes Ponce dice que los procedimientos son aquellos planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores resultados en cada función concreta de la empresa. Ahora, las características como tal, los procedimientos van a ser un instrumento de carácter administrativo y no como tal técnico, como lo van a hacer al mismo tiempo también los métodos. Asimismo, los procedimientos se dan en todos los niveles de la jerarquía o como tal de la empresa, aunque se encuentran en mayor número en lo que son nuestros niveles de operación. Los procedimientos también tienden a formar rutinas de actividades y no permiten como tal tomar la iniciativa y creatividad por parte de los trabajadores y representan el concepto burócrata de una organización bajo la bandera del eficientismo. Los procedimientos son como el seccionamiento funcional de cada acto administrativo y siempre se fijan por escrito y de preferencia gráficamente o con algún diagrama. Y los procedimientos generan la especialización y degeneración de lo que es la enajenación del trabajo. Ahora, vamos a checar lo que son los presupuestos. Como tal, la palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas, que es pre, que significa antes, y de supuesto, que es hecho. Por lo tanto, presupuesto significa antes de lo hecho. El concepto de presupuesto ha sido definido por diferentes autores y entre ellos vamos a tener a 4. El primero es Terry Flanking, que nos dice que el presupuesto va a ser un plan de ingresos y de egresos o de ambos de dinero, personal, artículos comprados, asuntos de venta o de cualquier otra entidad que el gerente crea al determinar el futuro curso de acción ayudará en los esfuerzos administrativos. Asimismo, Guillermo Gómez Ceja nos dice que el presupuesto se considera como un plan de acción financiera para un programa que cubre un periodo definido. Y John J.W. dice que es un cálculo inteligente preparado de las condiciones mercantiles futuras. Este cálculo tiene que incluir lo que son ingresos, los costos probables y los gastos. Y Joaquín Rodríguez Valencia nos dice que es una manifestación financiera de los ingresos y gastos estimados correspondientes a un periodo determinado. En resumen, el presupuesto se va a conocer como uno de los planes más importantes de toda la empresa, ya que representa las expectativas razonables en dinero para su periodo determinado.
Ahora, ¿cuáles van a ser las características? Considerando la importancia de lo que es nuestro presupuesto con un plan necesario e instrumento vital para lo que es la administración de nuestros recursos humanos en todas las entidades, por así decirlo, es importante recordar lo que son algunas características que lo van a estar distinguiendo de los demás, ya que está diseñado para ciertos planes como tal de la organización. Primero es que el presupuesto se considera dentro de la planeación administrativa como un plan temporal, ya que está diseñado por un cierto periodo de tiempo. También los presupuestos va a ser un plan cuantificado en unidades monetarias. Asimismo, son estados de los ingresos o gastos planeados. Va a ser siempre el margen de acción de cada institución sin salirse de él. Es como general si nos salimos un descontrol sistemático y se debe elaborar con criterio y elasticidad. Asimismo, los presupuestos se van a usar ampliamente por parte de los gerentes para planear, vigilar, evaluar, controlar varias actividades y operaciones en todos los niveles de una organización. Y el presupuesto sirve como estándar de desempeño. Es el uso como tal de los procedimientos, siempre va a exigir a la organización que elabore sus objetivos con mayor claridad y que sean muy mesurables, ya sea de lo de costumbre, ¿no? Porque los gerentes se ven obligados a declarar objetivos que sean alcanzables para las unidades como tal organizacionales. Y el presupuesto siempre debe de ser frío, debe de medir lo que es la eficiencia personal, organizacional, pero no como personal. Y vamos a tener que la mayor parte de las organizaciones opera un presupuesto para cada una de sus principales actividades. Así tenemos como tal el uso de un presupuesto de ventas, producción, de capital, de efectivo, materias primas y etcétera. Y aunque se pretende estudiar como tal cada uno de estos, vamos a checar que dentro de las organizaciones existen diferentes tipos de presupuestos. Y como tal, vamos a tener lo que son presupuestos de ventas, que proporciona una estimación de la cantidad y el origen de los ingresos esperados. También vamos a ver presupuesto de gastos, que proporciona detalles para la distribución de varios gastos, tales como ventas generales y administración. También vamos a tener lo que es el presupuesto de efectivo, que pronostica el flujo de los ingresos y egresos en efectivo. El presupuesto de capital, que define las inversiones específicas para cada oficina, planta, equipo, maquinaria, inventarios y demás como tal actividades. Y vamos a tener también lo que es el presupuesto de producción, que expresa en sí lo que son los requisitos físicos de la producción esperada, incluyendo lo que va a ser mano de obra, materiales, gastos indirectos para lo que es el periodo de un presupuesto. Ahora, también tenemos una clasificación del maestro Cristóbal de Río González, que el presupuesto nos dice que se va a apreciar en una interesante clasificación de acuerdo con criterios que a su vez obedecen tan solo a lo que van a ser las características particulares como tal de los mismos. Y como tal tenemos que se van a clasificar por el tipo de empresa. Vamos a tener dos, lo que son presupuestos públicos, que son aquellos que son elaborados como tal por gobiernos, estados o empresas que son descentralizadas, y presupuestos privados, que son aquellos presupuestos elaborados por las empresas particulares como un instrumento de administración. Asimismo, vamos a clasificarlo por su contenido. Van a ser principales y en estos presupuestos debemos de considerar como un resumen, ya que muestran los elementos medulares en todos los presupuestos de la organización, y asimismo vamos a tener los auxiliares, que son aquellos que ya van a mostrar nuestra información en una forma más analítica de las operaciones estimadas por cada uno de los departamentos que integran esa organización. Y por su forma van a ser flexibles, que son aquellos presupuestos que permiten una cierta elasticidad por posibles cambios o como tal fluctuaciones propias, lógicas y que sean necesarias, y consideran anticipadamente las variaciones que pueden ocurrir. Y también vamos a tener los fijos, que son los presupuestos conocidos y elaborados en forma tradicional a un cierto tiempo y con un cierto rigor en su cumplimiento, ya que permanecen invariables durante la vigencia de su periodo presupuestario. Asimismo, por su duración, vamos a tener lo que son cortos,
lo que abarcan de 1 año o menos de 2, y los largos y los que se formulan para más de 1 año. Y por su técnica de evaluación vamos a tener los estimados que se elaboran sobre bases empíricas. Sus cifras numéricas representan lo que es la posibilidad de más o menos razonable de que efectivamente pueda suceder lo que se está planeando. Y el 2 sería nuestro estándar, que son aquellos que se formulan sobre bases científicas y se eliminan en un alto grado las posibilidades como tal de error, ya que sus cifras siempre representan los resultados que se van a obtener. Ahora, vamos a pasar a lo que son los proyectos. El proyecto es un estudio de factibilidad y las organizaciones constantemente se interesan por saber cuáles son sus probabilidades de ganar mercado, de ampliar o diversificar lo que son sus productos, a lo mejor de fusionarse con otras organizaciones, de invertir en bienes de capital o de otros activos fijos. Y todas estas posibilidades se tienen que analizar detenidamente, estudiando por separado las actividades rutinarias en cierto modo, y este tipo de análisis o estudios se llaman como tal proyectos. Los proyectos constituyen una de las herramientas más importantes dentro del sistema de planeación, y sus objetivos son la asignación de recursos y el aseguramiento de los objetivos. Se denomina proyecto al conjunto de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización que permiten visualizar las ventajas y como tal desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación, remodelación o operación de una empresa. Ahora, los proyectos pasan por un ciclo que van a ser 4 fases. La primera es la fase de su concepción y definición. La segunda es la fase de la planeación del proyecto. La tercera, la puesta en práctica de nuestro plan. Y la cuarta es la terminación y evaluación del proyecto. Durante la duración del proyecto, como tal, el directivo se concentra en 3 parámetros. Vamos a cumplir siempre con calidad, costo y tiempo. Ahora, un proyecto eficaz debe de cumplir ciertas características de las cuales vamos a hablar. La primera es que el proyecto es un elemento esencial de la estrategia general del negocio. Es un estudio en el cual los resultados finales deseados se encuentran definidos con un alto grado de claridad y amplitud. Es un plan documentado, es decir, un estudio con referencias y manuales necesarios para su comprensión y su análisis, y el proyecto está elaborado por especialistas, o sea que existe un equipo responsable como tal de su implementación. Y el control no solo se encuentra en lo que es el aspecto técnico, también se recomienda llevar lo que es un seguimiento en fechas, instalaciones, para lo que es el cumplimiento de actividades. Como tal, nuestro proyecto va a estar dividido en diversas etapas para poder evaluar lo que es su aplicación, y se considera desde su elaboración ciertas eventualidades y puede generar anticipadamente las medidas para prevenirlas. Asimismo, están orientados siempre hacia objetivos y se basan en realidades. Se identifican presupuestos, genera más de una estrategia para su implementación, asigna recursos y prevé revisiones, y también es un estudio realizado en equipo con talento y esfuerzo cooperativos, y como tal va a ser un plan temporal con vida relativamente corta. Ahora, también los vamos a poder clasificar dependiendo del criterio del producto final obtenido y el objetivo que persigue dicho producto. Esta clasificación reconoce 3 grandes grupos. El primero van a ser proyectos relacionados con bienes, es decir, son proyectos que tienen por objetivo el análisis de producción de artículos o mercancías, incrementando su oferta y mejorando. Aquí vamos a tener lo que son proyectos de bienes de consumo intermedio, proyectos de bienes de capital. Y la segunda son proyectos relacionados con servicios. Estos proyectos cuyo producto ahora sí que final es un servicio, ya sea público o privado, y también se clasifican en 3 grupos: proyectos de infraestructura económica, proyectos de infraestructura social y proyectos de otros servicios. Ahora, también vamos a tener proyectos relacionados con lo que es la investigación.
Pues estos proyectos cuyo producto no es ni un bien ni un servicio, sino como tal conocimientos pretenden, incrementar el acervo social y su producto va a ser como tal intangible. Y aquí vamos a tener 3 tipos: proyectos de investigación teórica, proyectos de investigación experimental y de investigación aplicada. Y también van a existir otra clasificación: considerando los recursos con los que cuenta una organización, se pueden elaborar los siguientes proyectos. Vamos a tener lo que son recursos hidrológicos, que van a ser proyectos como tal de infraestructura o de pesca o como tal de energía. De recursos minerales vamos a tener proyectos de actividades extractivas, caleras o laminadoras. De recursos forestales, proyectos de aserraderos, fábricas de celulosa, de muebles. Proyectos marítimos, que diga recursos marítimos, tenemos proyectos aduanales, puertos de embarque, desembarque, galerías, museos marítimos, acuarios, investigación, experimentación marítima. De recursos físicos tenemos centros turísticos, parques industriales, plazas de diversión. De recursos silvestres va a ser recolección o industrialización. Recursos agrológicos, vamos a tener agrícolas, frutícolas, ganaderos. Y por último, los de recursos freáticos, que son proyectos para presa y la generación como tal de energía eléctrica. Y hasta aquí le vamos a dejar a esta fase de planeación. Y para la próxima clase vamos a continuar con lo que es la tercera parte de esta fase. Y pues esto sería todo.